A grabar. Ingeniero, buena tarde. Buenas tardes, Ciro. Ingeniero, Cuéntame. lo que pasa es que bueno, usted, yo le escuchaba que decía que solamente habían programado dos clases, pero con la suya sí, pues me imagino que son una cantidad, pero con el otro ingeniero solamente las dos clases de tierra, ¿sí? Dos prácticas. Dos prácticas, eso, dos Ajá. prácticas. Bueno, Eh, pues no sé, pues lo digo por, o sea, a manera personal, no sé los demás compañeros, pero, o sea, con el ingeniero Nelson, creo que él nos estuvo explicando lo que fue motores, ¿sí? Ujú. Y esas clases quedaron, o sea, esas prácticas quedaron como pendientes. O Él sea, también yo lo programó digo, unas. sí, yo lo digo ¿por qué, ingeniero? Porque mm, pienso, ¿no? No sé, que nosotros vamos de pronto a tener que estar en, bueno, en la ciudad, listo, pero si de pronto tenemos que ir a la parte donde los campos, la parte que es rural, la parte rural, hay muchas personas que van a encontrar, por lo menos, o vamos a encontrar motores de pronto bifásicos, trifásicos o monofásicos, y lo ideal es que nosotros podamos identificar, porque muchas personas van a decir, no sé ese motor si es bifásico, si es trifásico, si es monofásico, o sea, tener la capacidad de poder identificarlo. Y yo creo que eso, más que todo, nos lo puede dar como las prácticas en el salón. No, Otra él. cosa, dígame. No, dime. Otra cosa, quedó pendiente como la clase, porque él dijo que sería como más presencial, la práctica de los contactores. A mí, ¿por qué le digo que de pronto lo de los contactores, ingeniero? Porque uno trata más que todo, pues listo, está bien, están como el diferencial para proteger la vida de las personas, está, bueno, están lo que le digo yo, el, Magneto. pues el GPS. GPS para proteger pues los Sobre equipos, pero tensiones. yo Ajá. creo que si nos vamos de pronto a querer manejar un motor o una máquina y vaya a ser con que, que el usuario esté también protegido, de pronto yo creo que sería la práctica con contactores, pues como para poderle ofrecer al cliente que pueda aprender y apagar una máquina de una forma segura y no con cuchillas o con esas prácticas que de pronto tiene la gran cantidad de personas. ¿Sí? Sí, el encendido y es más el trabajo, lo que tiene que ver con el arranque, por ejemplo, en motores trifásicos, el arranque usualmente se hace por diferentes técnicas y la más común es un arranque estrella triángulo que se hace con contactores automatizados, ¿no? Con lógica cableada o con PLCs. Pero entonces, no, sí, yo les mencioné solo esas así, pues porque las que me acuerdo así, pero cada instructor programó y pidió sus prácticas, ¿no? Sino que lo que les decía es que no me los muestro ahorita hasta que no nos digan sí, no, quiten, pongan, ¿sí me hago entender? Pero sí, cada instructor pidió, digamos, unas prácticas en sus competencias. ¿Listo? Yo tan pronto nos las aprueben, entonces yo ya les socializo el calendario cómo quedaría. Eso porque ahorita, por ejemplo, puedo socializarles lo que hicimos y puede ser que la alcaldía diga, no, es mucho, pártanlo a la mitad, porque nos hicieron pedir programación por un mes. Y al siguiente mes enviamos otra de acuerdo a los resultados, que no hayan enfermos, bueno, ¿sí me hago entender? Entonces, Ya, ingeniero. pero digo, Sí, hasta que no nos porque autoricen, no les comento más porque no sabemos qué va a pasar. Listo, ingeniero. Sí, porque por lo menos uno ve por lo menos clases que le puedan dar online o tal cosa, pero pues imagínese, cuesta un jurgo de plata. Y ya que uno tiene al ingeniero ahí como Claro. de papaya para poderles sacar información, pues sería como lo mejor, ¿no? Sí, no, pero digo, tranquilos que tan pronto aprueben protocolos, yo les socializo cómo quedó el horario de práctica. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, miren, ingeniero. Ok. yo les estaba diciendo, en el segundo caso, si yo tengo una sombra parcial aquí, entonces
este primer arreglo fotovoltaico y este inversor de voltaje o sistema fotovoltaico, si es aislado, estaría produciendo full, ¿sí? Este sería el que estaría disminuido en potencia, ¿sí? Pero este de acá abajo también estaría funcionando o generando full. Y eso ya es una ventaja grandísima respecto a la generación fotovoltaica, los costos, los riesgos de daño, el desgaste de protecciones de los mismos equipos y la disminución de los riesgos de, efecto, de daño de paneles o celdas por efecto de punto caliente. ¿Listo? Entonces, esa es una mejora ya que se hace. Entonces, como les decía, uno a veces lo que hace es hacer un diseño por arreglos fotovoltaicos y todo esto después se une desde el punto de vista eléctrico, particularmente porque esto ya va a ser AC, la salida de cada una de estas, y entonces combinar esto tiene muchos menos riesgos eléctricos y pérdidas eléctricas. Sin embargo, pues claro, si yo estoy tan de malas, y me aparece una sombra así, y por acá me aparece otra sombra así, pues voy a tener de todos modos unas pérdidas grandes. Entonces ahí es donde aparece una de las ventajas de lo que estábamos hablando, que son los microinversores frente a los inversores centralizados. ¿Qué ventajas me aparecen? Pues como les decía, yo puedo tomar por uno, por cada uno, por cada dos. Entonces, si yo tomo dos, ya se me incrementa la desventaja. Obviamente, tomar de dos en dos paneles tiene una ventaja respecto a los casos que acabamos de ver. Entonces yo pongo aquí microinversores de esta forma. Listo, y aquí serían los microinversores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero que todo, por cada microinversor obviamente va a tener dos paneles y entonces el manejo de voltaje y sobre todo de corriente es mucho más bajo, por lo tanto las pérdidas se disminuyen en AC. De aquí yo ya tendría una salida AC y ya sabemos que la salida AC, como eleva el voltaje, la corriente cae y disminuyo las pérdidas por conducción. Aquí tendría una salida AC, que sería la AC2, y así sucesivamente. Aquí tendría la ACN, pues de acuerdo a la cantidad de paneles que haya, ACN. Y lo mismo por acá. Eso ya me da una ventaja. Respecto a sombras, si lo miramos como sombra, los voy a poner fucsia. Digamos que yo tengo una sombra aquí así. ¿Sí? Bueno, acá no se ve, pero vamos a subrayarlo un poquito. Entonces voy a afectar la producción de este microinversor, pero el resto van a seguir produciendo. Y si por acá tengo otra sombra, digamos así. Entonces voy a hacerla, ahora me va a afectar este microinversor, este y este, pero el resto van a seguir generando pico. Entonces, tiene ventajas respecto a la producción así. Si obviamente yo paso de ese tipo de sistema a microinversores con un solo panel conectado, pues si le entendemos la lógica de lo que estoy explicando, perdón, pongámoslo rojo. Entonces pongo un microinversor por panel. Claro, luego hay que mirar relación costo-beneficio, ¿no? No es que digan, no, entonces siempre, no. Ya saben que eso hay que mirar siempre relación costo-beneficio. El costo se sube mucho. Exactamente, sino que cuando es esto interesante, por ejemplo, cuando hay sistemas donde sí o sí va a tener sombras parciales durante diferentes horas del día, me hago entender. Por acá hay una montaña, por decir algo, y por acá hay un techo. Entonces, en unas horas va a tener estos paneles de aquí van a tener sombras sí o sí. Y en las tardes, por este techo van a tener sombras los de acá sí o sí. En ese caso, si bien eleva los costos, pero puede ser mejor colocar inversores en cada panel solar. ¿Y qué ventaja tiene? Entonces, cuando hay sombra aquí, se afecta a este. Si hay sombra acá, se afecta a este. Si hay sombra aquí, se afecta a este. Y además, las corrientes van a ser aún mucho más bajas, las corrientes de C, y con cada salida C voy a tener corrientes bajas, y entonces voy a tener menos pérdidas, menos riesgos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, claro, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo por eso se los cuento
en forma general. Y no se trata de que siempre voy a ir a colocar microinversores o de que siempre voy a colocar inversores centralizados. Hay que hacer un estudio. Listo, ya respondo que qué función cumplen los optimizadores. Ya lo explico aquí. Entonces, hay que hacer un estudio detallado, una relación costo-beneficio, mirar las condiciones propias del proyecto, ¿listo? Y ya a partir de eso, entonces ya se describe qué es lo mejor. Y antes de responder ahí, es que es para no cortar la idea, entonces, decía Octavio, hay de 4, entonces yo les decía, claro, hay que ver la cadena de cuánto los voy a hacer, pero yo particularmente, las cadenas son usualmente las hace entre 6 máximo de 10, ¿sí? Paneles solares. ¿Listo? Entonces, yo para poner de 4, por ejemplo, en un arreglo de 8, para poner de 4 ya pongo un inversor centralizado por arreglo. Es mucho en relación costo-beneficio, es mucho más efectivo el centralizado a poner 2 microinversores de 4, porque ya perdiste la ventaja. Te hace sombra parcial aquí, así te la hagan este panel, se va a afectar ¿cuál? Todo el inversor correspondiente a esos 4. ¿Sí me hago entender el por qué es que no les recomiendo mucho los de 4? Ya que su proyecto es exactamente de 4, pues sí, considérelo. Pero en general, para hacer instalaciones grandes, no les recomiendo mucho los de 4 por esa razón. Y además que los microinversores, al estar en techo directamente, ¿cierto? Van a soportar mayor disipación de calor. Entonces, es una desventaja meterle 4 paneles donde les aumento más la corriente, más tenerlo a intemperie, sometiéndolo a disipaciones de calor. Entonces, como le digo, para eso, la verdad, meta un centralizado por arreglo fotovoltaico. ¿Sí es claro ese pedacito para antes de responder la pregunta, Octavio? Sí, señor. Listo. Entonces, no es que no se puedan usar, pero, lo digo, evalúenlo bien. Incluso yo he llegado a ver que ofrecen microinversores hasta de 6, por allá unas empresas X, pero yo a eso ni les paro bolas, la verdad. ¿Listo? Bueno, y Octavio aquí pues se los pongo en pantalla, no sé si ustedes lo ven, dice que qué función cumplen los optimizadores. Y los optimizadores básicamente, la función que cumplen, un segundito que me pongo a bailar con la musiquita de allá y me distraigo. Básicamente lo que tienen que hacer, lo que se encargan de hacer es un testeo inteligente para optimizar la producción de energía en función de las condiciones de radiación por componente. ¿En qué se traduce eso básicamente? Me borró que me tengo que borrar aquí. Ahora borremos acá todo esto. Listo. Entonces los optimizadores lo que hacen es, yo les voy a hacer una analogía rápida. Es más o menos lo que tratan de hacer los reguladores MPPT, ¿sí? Sean individuales o integrados en un inversor de voltaje. Entonces, ellos lo que se encargan es de buscar sacar el máximo, eh, la máxima potencia de acuerdo a las condiciones externas del sistema. Si quieren, dentro de 8 días, les hago un ejemplo con, con unos modelos, unos 2 o 3 modelos que trabajemos ahí para que los puedan relacionar mejor. Pero la pregunta o sea, la respuesta a la pregunta es más o menos eso. ¿Cómo optimizar ya, es que la palabra se me ha perdido. ¿Cómo optimizar la gestión de energía en el sistema solar? Ese es lo que hace. No sé si haya, eso cuando digo, dentro de 8 días les voy a buscar unos modelitos y entonces los trabajamos mejor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, listo. Sí, pero básicamente es un optimizador. ¿Y en dónde hace la gestión energética? Pues básicamente él hace, está orientado sobre todo para la parte de sombras. Por eso, por ejemplo, los optimizadores pierden relevancia cuando se utilizan los sistemas que estamos hablando de microinversores. ¿Listo? Se utilizan sobre todo ligados cuando son sistemas con inversores centralizados. Recuerden lo que les expliqué y pues que espero que quede claro, pero lo inversor centralizado puede ser un solo inversor para todos estos, pero que usualmente no se hace. Pero cuando yo pongo un inversor, este colorcito, cuando yo pongo un inversor por cada arreglo, estos inversores también son inversores centralizados. Yo en la penúltima, perdón, clase, les mostré una diapositiva donde se veían pues una serie de inversores que son los que van recolectando las conexiones de los diferentes arreglos fotovoltaicos. ¿Listo? Está como el balanceador, ¿no? Esos optimizadores también van de la mano de los balanceadores para los bancos de baterías, por lo que hablábamos, ¿no? De la inconveniencia y problemas que se pueden presentar al hacer bancos de acumuladores, ¿sí? Entonces, ya vimos y hablamos, pues, bastante sobre eso. Bueno. Pues en el panel recordar que el punto de conexión siempre por lo general con terminales MS4, ¿cierto? Que generalmente el terminal MS4 pues es macho y el positivo es macho en la salida del panel y el negativo es hembra a la salida del panel. Pero entonces, y aquí, entonces como les decía yo, uno puede hacer una protección local. Es decir, nosotros estamos hablando que acá yo puedo hacer o llevo esto a una caja de combinación, ¿cierto? O un inversor que ya tiene las protecciones integradas, como ya vimos en varios modelos que les envié. Pero eso no excluye que yo pueda hacer una protección por panel. O cuando mi proyecto es pequeño y solamente tiene uno o dos paneles, pues yo podría hacer una protección en punto. Y una de las opciones que está manejando es esto que se denomina un terminal MS4 portafusibles, que es como una extensión, pareciera una extensión del terminal MS4, pero que se abre y aquí en el interior se coloca el fusible tipo cilindro. Es decir, el mismo tipo de fusible que se utilizan los portafusibles que hemos hablado. Entonces el portafusible se puede colocar, el portafusible MS4 se puede colocar o sobre el positivo únicamente o incluso si usted lo quiere proteger más sobre positivo y negativo. ¿Listo? Entonces usted va a introducir el fusible de acuerdo a los cálculos que hicieron. Recuerden que fusibles pues tienen que mirar el tamaño de fusibles. Ya habíamos hablado que pues el más común es el de 38, pero hay diferentes longitudes de cartucho. ¿Listo? Y entonces lo que va a hacer es poner este portafusible MS4 aquí y mire que se volvió como una extensión. Yo le digo, pues la salida era positiva, era el terminal macho. Entonces usted coloca el portafusibles y sigue siendo una salida macho la positiva. ¿Listo? Entonces se vuelve como una extensión con la ventaja de que aquí dentro tiene el fusible de protección. En caso de que haya un daño en el panel, pues se va a abrir el circuito aquí y protege el resto de paneles o el resto de la instalación, o viceversa. Si en la instalación hay un problema, rompe aquí la protección y protege el panel solar. ¿Listo? Entonces es una opción que se está trabajando bastante y pues que se las quería recordar ahí para que se den cuenta que pues hay diferentes formas de trabajar y proteger. Listo. Octavio me dice que si para proteger una serie, perdón, yo lo hago aquí pues para que nos quede más claro a todos. Espérenme, yo hago una ilustración rapidita. Y además para ver si le entendí bien la pregunta. Perdón, aquí, duplicar. Quitemos quitemos este. Me dice Octavio si entendí bien la pregunta con la representación que voy a hacer.
Digamos que yo voy a coger estos 3 paneles solares. ¿Listo? Y los voy a conectar. Ya. Yo coger aquí uno. Y una pregunta antes de que avances. ¿Hay ¿Sí? diferencial DC? Diferencial DC no, dijimos que es el único hasta ahora que no existe en DC. Es el único que no me coloca en la parte DC. No. Y les decía yo que no se fueran a confundir, que incluso me acuerdo que les envié la ficha técnica de Schneider, que a veces dicen diferencial de corriente continua, pero no es DC, sino que a un suministro continuo de corriente. ¿Listo? Ese es un error que a veces se comete por parte de algunas personas. Entonces, Sí, es que si le- fue que lo vi por ahí que decía de corriente continua. eso, bueno, menos mal. Si no se vayan a confundir, eso es para suministro de corriente continua, pero en alterna. No sé por qué lo hablan así, yo creo que es más un problema de traducción, ¿sí? Pero realmente diferencial no existe en DC. Hasta ahora, yo espero que lo saquen pronto, pero hasta ahora no. Entonces, si no le entiendo mal a Octavio, digamos, yo cojo estos 3 paneles solares y los conecto en serie entre sí, ¿cierto? ¿Es así, Octavio, o en paralelo? Así, listo, eso. Entonces, si es así, espérame que no me apareció a este. Si es así, entonces yo lo conectaría únicamente al positivo de acá. ¿Listo? Ajá. ¿Por qué? Porque en ese caso, en caso de que haya daño, perdón, usualmente se recomienda colocarlo solamente aquí. Pero eso ya depende, Octavio, pues para todos los compañeros, depende es realmente del diseñador. ¿Por qué? Porque si yo pongo protecciones aquí, espérame, yo borro aquí un segundo. Vamos aquí esto. A cada panel se puede colocar. Exacto, pero ya depende, ay, perdón. Ya depende más del diseñador. Voy a hacer ahí pues para no demorarnos mucho. Espere, qué pena. Para que quede. Y y animaciones, y no vamos a poner ninguna, listo. Entonces, si tú haces esto que estoy haciendo ahí, pues obviamente proteges al máximo porque tú haces el puente aquí, ¿cierto? Incluyendo ya el portafusibles. Y lo mismo aquí. Perdón, me pasé, pero bueno. Y la salida, pues estaría la salida positiva y la salida negativa. Entonces, en caso de que haya, por ejemplo, un daño en este panel, va a cortarse el fusible aquí y me protege tanto los paneles aledaños, ¿cierto? Como la instalación eléctrica, llámese regulador, inversor, protecciones, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es, depende más del diseñador, pero si tu presupuesto lo da, lo mejor es proteger uno a uno. Si tu presupuesto no te da, pues lo ideal, lo mínimo sería, digamos, protegerlo aquí en el general. La salida general de los 3 conectados en serie. Pero si el presupuesto lo da, pues siempre proteger uno a uno. Profe. ¿Dime? O sea que si, digamos, si mi presupuesto me alcanza, yo no podría colocar 3, sino los 6, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que siempre, a ver, eso ya es, las protecciones nunca van a sobrar, ¿cierto? Porque son protecciones. Pero pues por la parte eléctrica, ustedes saben que realmente el riesgo eléctrico está en donde se cierra el circuito y donde se conduce donde se conduce la corriente y no donde se cierra el circuito. Es decir, en el positivo más que en el negativo. ¿Listo? Okay, es básicamente por eso. Profe, pero y el otro dice... ponlo también en el negativo. Ok. Profe, ¿y el otro diseño que tenías al inicio de colocar en los 2 extremos, ese también es válido, profe? Sí, claro. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si quitamos si no está este protector aquí y este aquí, y el daño se me genera aquí, ¿sí? Puede alcanzarme a dañar
estos dos, así tenga esta protección. Porque como el daño se me presenta en este y no hay protección, entonces me puede generar un daño en este o en este. ¿Listo? O sea que, Ingeniero, profe, sí, Dime. ese arreglo se podía hacer para para el trabajo que nos dejaste, ¿sí o no? Exactamente. Que cogíamos cuatro filas de 5 paneles, porque según nosotros estuvimos hablando con Álvaro y yo le decía que colocar un solo fusible, pero tú me haces ver en este momento que de pronto si hay un daño, pues se dañan los demás, ¿no? Pero Exactamente. yo le decía a Álvaro que colocábamos un solo fusible y ese fusible, pues, según la corriente de los paneles, pues, nos alcanzaba a dar para un solo fusible. Sí, ahí viene la Y también cuestión hay que de... mirar las corrientes que manejen los paneles, ¿no? Eso te iba a decir. exacto. Hay que mirar a Profe, qué corriente estamos manejando en cada panel de más. ¿Sí ve? ¿qué te digo, profe? O sea que, bueno, dos preguntas. O sea, viabilidad de hacer este diseño así, de colocar tres fusibles ahí, pues para proteger cada panel, ¿cierto? Eso como Ujú. conclusión. La otra, profe, es con respecto que tengo una inquietud ahora que me hace acordar Ciro. Con respecto aquí, él va a tener una referencia, ¿no? Unas especificaciones. Tiene, por ejemplo, 15 amperios a 1000 voltios, algo así, profe, si no estoy Sí. mal, la especificación no recuerdo muy bien. Entonces, profe, esos 15 amperios se maneja es para el panel, ¿no? O sea, lo que maneja la corriente de cada panel, no del conjunto, o sí, profe. Listo. Ahí casualmente por eso estaba empezando a escribir esto que estaba aquí. Exacto. Sí, Entonces, profe, tengo esa bueno, duda, entonces, profe, ¿qué que pasa? no Mire, sé. aquí tenemos que Gracias. tener en cuenta lo siguiente. Como estos tres están en serie, pero pregunté si era en paralelo, porque en paralelo sí me cambia un poquito cálculos, solamente cálculos. Entonces, si están estos tres en serie, como le escuchaba a Fernando, ¿cierto? Entonces, estos tres están en serie, yo sé que el voltaje es el que va a cambiar, porque en serie cambia el voltaje, no la corriente. Entonces, el voltaje total de este arreglo fotovoltaico va a ser 3 veces el voltaje de un panel, ¿sí? Ya. Pero la corriente va a ser la misma de un panel. La corriente total no cambia porque está en Constante. serie, ¿cierto? Constante. Entonces, ¿cómo selecciono yo el valor del fusible que voy a colocar en cada uno de estos? Entonces, pues, es lo que llamamos la corriente con protección, pues sería la corriente total multiplicado por 1.25. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ahora sí, mira que si tú colocas uno en cada panel, ¿sí? O colocas uno solo a la salida, el valor de corriente del fusible no te va a cambiar, ¿sí? No te va a cambiar. ¿Por qué no te va a cambiar? Porque estamos diciendo que en serie la corriente no cambia. Entonces, aquí a la salida vas a tener la misma corriente que la que genera cada panel. Pero en voltaje sí varía eso y sí hay que tener en cuenta. Claro, ya voy a hablar de cadenas muy largas, ¿sí? Pero quiero que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que el fusible que tengo aquí dice, solo por poner un ejemplo, perdón, 100 no, mucho. 50 voltios, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo, 10 amperios. ¿Listo? Y que este panel solar, cada panel solar, entonces voy a colocar aquí el voltaje de panel. ¿Listo? Que el voltaje sea 43 voltios. ¿Listo? Entonces tengo un voltaje de 43 voltios. Como mi fusible es para 50 voltios, lo puedo conectar aquí. Pero cuando pongo esto en serie, aquí ¿cuánto voy a tener? Ya no voy a tener 50 voltios, sino 100 voltios. Y este fusible que pongo aquí ya no lo podría poner acá. Y cuando conecto en serie aquí, acá ya ¿cuánto voy a tener? Entonces 43 serían 129 voltios. Como 130, 129. 129 voltios. Entonces este fusible ya no me serviría, sino que tendría que ser un fusible de mínimo 150 voltios. Es decir, a lo que quiero llegar, porque que de pronto no quede una mala idea, es que
si bien yo puedo colocar solo uno general o puedo colocarlo en cada salida, lo que sí debo hacer un cálculo es de las características eléctricas y las características técnicas de acuerdo a su ubicación. Y si pongo estos tres, por ejemplo, en paralelo, ya me tengo que fijar es en qué. En la corriente, porque la corriente va a cambiar, el voltaje no, pero la corriente sí va a cambiar. ¿Sí me hago entender? Es más, espéreme, hagámoslo aquí rapidito. Duplicar diapositiva. Vamos a poner esto. Allá. Y vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que estos mismos los voy a conectar yo, pero en paralelo. Entonces tendría que coger una línea que me conecta a los positivos. ¿Listo? Y una línea que me conecta a los negativos. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí a la salida de cada panel, las características van a ser iguales. Pero aquí en la línea general, esta parte de aquí, las líneas generales, ¿listo? Ya voy a tener 3 veces la corriente del panel. ¿Listo? Paralelo, Entonces, claro. si aquí va a ir 10 amperios, por ejemplo, aquí tendrían que ir 30 amperios. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que siempre hay que tener en cuenta lo que habíamos aprendido de los cálculos y siempre calcular por separado cada sistema y no ir colocando cosas a lo loco, porque se me ocurre, porque aquí puse uno de 10 amperios, entonces pongo 10 amperios en toda parte. No, pues aquí tendría que ir 30 amperios. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno. Listo. Pues esto es lo de las cajas de combinación, esto ya lo hemos visto aquí, pero quería mostrar, esto es como la parte del simulador que quiero hacerles para ponerles unos ejercicios, pero pues recordarle a la vez más o menos los componentes que tiene la caja de combinación. Igual voy a hacer muchos modelos para que podamos trabajar. Recordemos pues que viene la caja, que es esta parte blanca que ven aquí, la caja donde voy a instalar mi sistema de protecciones, unas borneras, que yo he puesto aquí 2 borneras, una para positivo, una para negativo y una bornera de tierra. ¿Listo? Y generalmente pues se trabaja con Real Dim. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, va a ser una simulación de una caja de combinación para 4 arreglos fotovoltaicos. Y aquí es donde quiero empezar a explicar o recordarles. Cuando yo les decía aquí, este es un arreglo y va ¿a dónde? A una caja de combinación. Y este arreglo iría ¿a dónde? A otra caja de combinación. Y este arreglo iría ¿a dónde? A otra caja de combinación. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 4 arreglos fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer varias cosas. Quiero explicárselos. Yo puedo llevar este a una caja de combinación, este a una caja de combinación y este a una caja de combinación. Y de aquí, sacar estos 3 a otra caja de combinación general. ¿Listo? Profe. Pues, ¿sí ve? Sí, qué pena, profe. No, tranquilo. No te vas a olvidar, quedan 5 minutos. Por Ah, listo. No, sí, esto es... Gracias, muy amable. Entonces, cuando yo digo aquí, por si acaso, que esta caja de combinación es para 4 entradas, solo 4, ¿por qué? Porque este es macho y hembra de la entrada 1, macho y hembra de la entrada 2, macho y hembra de la entrada 3 y macho y hembra de la entrada 4. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí es donde quiero que lo entiendan bien. Aquí entraría el positivo del arreglo fotovoltaico 1. Y este sería la entrada positiva del arreglo fotovoltaico 2. Y así sucesivamente. Y acá con los negativos. Entonces, perdón. Este sería la entrada negativa del arreglo fotovoltaico 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Si yo necesito 10 arreglos fotovoltaicos, pues puedo poner acá
Entonces a veces me preguntan, venga, y si yo voy a poner paneles solares directamente allá, también lo puedo hacer. Y por eso les decía que en unos, creo que mejor 15 días, porque quiero hacer muchos modelos con muchas simulaciones, porque sí ven la ventaja de los simuladores. Y cuando empiezo a hacer estos rayones, qué feo que se ven, pues voy a montar unas simulaciones bien chéveres que incluso vayan sacando resultados. ¿Listo? Con diferentes modelos, diferentes configuraciones. Listo. Después, si yo tengo 4 entradas de arreglos fotovoltaicos, entonces voy a poner 4 fusibles con portafusibles o 4 termomagnéticos. Ya sabemos que depende. Yo en este caso lo voy a hacer con portafusibles. Entonces, ¿qué es lo que haría? Termomagnéticos para cada arreglo. Entonces, mire, Mira, de aquí sí, vendría acá, de aquí acá, de aquí acá y de aquí a aquí. sí. ¿Para qué? Para proteger el arreglo fotovoltaico 1, el arreglo fotovoltaico 2, el 3 y el 4. De tal forma que si hay un daño, por ejemplo, en el sistema o en el arreglo fotovoltaico 2, viene por aquí y ¿qué hace? Dispara. Se me dispara este, pero el resto queda funcionando. Esa es una de las grandes funciones de trabajar por arreglos fotovoltaicos o por líneas fotovoltaicas y llevarlo a una caja de combinación. ¿Sí le van viendo cómo es la utilidad? Listo. Y entonces, pues yo Ingeniero, tendría que salir acá. ¿Sí? Ingeniero, Sí, me estiro, tranquilo. ¿ese arreglo no entra por la parte de arriba? No, generalmente están puestos abajo, pero es indiferente. Ah, ojo que este es portafusible. Recuerda que el portafusible no tiene aguas arriba y aguas abajo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Y por la parte de arriba, entonces, lo llevo ya a una bornera. Entonces, ahora sí que miren, al llevar todos los positivos a una misma bornera, ¿cómo quedaron conectados todos los arreglos fotovoltaicos? Quedaron en paralelo. Entonces, aquí sacaría un cable de mayor calibre, que lo tendría que calcular. Bueno, aquí les digo que les voy a hacer unas simulaciones para que aquí nos vayan apareciendo los valores, ¿cierto? Un cable de mayor calibre que me saca, ¿qué? Ya el paralelo de estos. Es decir, si aquí entran 5 amperios en cada uno, ¿aquí cuántos saldrían? 20 amperios. ¿Listo? Lo mismo tendría que conectar los negativos. Entonces, bornera de negativos. ¿Listo? Y aquí me saldría el negativo. Y ahora sí, pues yo lo voy a hacer del mismo grosor, de un grosor que no es, pero... Espérame un segundito, por favor. Saco esta línea y miren, la llevo al DPS, entrada positiva. Saco esta de la bornera negativa. Ay, perdón. Uy, se me acabó el tiempo. Bueno, ya les voy a enviar el otro enlace, porfa, para que no se nos corte la explicación. ¿Listo? Ok, profe.